del dinero. Un programa para actualizar en fácil tu salud financiera. Presenta Mercado Pago. Muy buenas tardes, ¿cómo están? 2 de la tarde en punto. Iniciamos un nuevo capítulo del Fin del Dinero en Tele 13 Radio, como siempre, junto a Mercado Pago. En esta jornada de día jueves, 19 de junio. ¿Cómo estás, Pamela Ausenker? ¿Cómo te va? Hola, Diego. Muy bien. ¿Y tú? Bien, bien, con ánimo, a puertas de un fin de semana largo, para la gran ¿Preparándote? mayoría. Sí. Igual me toca trabajar mañana, pero igual preparado. Me imagino que debe haber mucha congestión, gente que por distintas razones logra o puede salir antes de sus trabajos para salir de la capital y la región metropolitana. Saludamos, como siempre, antes del programa, a Andrea Rivera. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, Andrea. Hola, muy bien. Preparándome para el fin de semana largo. Qué bueno. Aunque hay que estar muy atentos por todo lo que se está viviendo en el mundo, ataques cruzados que siguen y continúan entre Irán y Israel. Así que son temas que sin duda nos van a mantener en alerta durante este fin de semana. ¿Del plano local se prevé mucha salida de vehículos este fin de semana? ¿Cómo está? Sí, hay un récord, por ejemplo, en términos de traslados aéreos, que si se comparan las cifras de la Semana Santa, que fue como fin de semana largo, y en comparación con aumenta la cantidad, al menos un 4,5%, más de 260.000 personas que se van a trasladar a distintos puntos de nuestro país, por ejemplo, Antofagasta, Calama, Puerto Montt, entre los destinos locales y los internacionales, Buenos Aires, Lima, Brasil. Y también Brasil. Brasil, qué rico, Brasil. Al calorcito. Sí, Porque además fin de semana que coincide con el inicio de las vacaciones de invierno, Claro. donde Así también muchos papás intentan coincidir con sus hijos para poder hacer algo especial, ir de viaje, pasarlo bien, relajarse un poquito en esta época del año. Sí, evidentemente. Y escapar del frío. Quienes van saliendo en auto de la capital, tomarse las cosas con paciencia, con calma, para que puedan disfrutar el fin de semana de buena manera. Claro, y aprovechar el peaje a 1.000 pesos, Sí. que parte muy tempranito, 7:30 de la mañana hasta las 10, 1 de la tarde más o menos, durante, al menos hoy día ya fue, mañana debería volver a aplicarse esa medida. Excelente, buen dato. Nos quedamos entonces con los titulares de las noticias más importantes del día. El presidente Gabriel Boric aseguró que no va a permitir la impunidad en Chile en el marco de su participación en la cuenta pública 2025 de la Policía de Investigaciones. El mandatario agradeció el trabajo realizado por dicha institución y afirmó que han logrado modernizar a las policías para enfrentar de manera más eficaz el crimen organizado. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, aseveró que hay desconocimiento y pretensión de sacar provecho tras las declaraciones de Carolina Toá, en la que aseguró que no es partidaria de que el Partido Comunista gobierne. El líder del PC sostuvo que cree que hay un prejuicio de las palabras de la candidata presidencial del PPD y afirmó que hay falta de conocimiento de la historia de Chile en relación al Partido Comunista, ya que ellos han sido activos contribuyentes sin importar a quién le ha tocado conducir. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, afirmó que más que prejuzgar hay que esperar las conclusiones de la investigación contra la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, quien enfrenta una causa penal luego de que se revelaran chats entre la parlamentaria con distintas autoridades donde habría solicitado favores. El secretario de Estado sostuvo que esperan que la Fiscalía realice un trabajo profesional e imparcial para esclarecer los hechos. El director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverri, reconoció que se equivocó al vincular las quejas en torno al pago de contribuciones al 20% más rico de la población. En el marco de la cuenta pública de la entidad, agregó que es cierto que el 80% de los dueños de propiedades están exentos de dicho pago, pero el porcentaje restante corresponde a las propiedades de más valor, que no necesariamente son los más ricos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidirá si Estados Unidos se involucra entre la guerra entre Israel e Irán en las próximas 2 semanas. Así lo confirmó la vocera de la Casa Blanca en una conferencia de prensa. Más temprano, el mandatario dijo que hay una posibilidad sustancial de negociaciones con el país persa. Escuchas El Fin del Dinero. Muchas gracias, Andrea Rivera, que tengas un muy buen fin de semana. Igual para Gracias, ustedes. nos vemos Nos el vemos. lunes. Que esté muy bien. Tema de apertura a propósito de atochamiento, congestión. Así ¿Qué es. tema nos trae, Pamela Ausenker? Vamos a estar hablando de cómo una ciudad logró disminuir mucho el tráfico y los atascos gracias a una medida que implementó. Y una ciudad famosa por los atochamientos. Ícono, de todas maneras. Absolutamente. Nueva York.
Fíjate que en Manhattan, ¿Mm? todo lo que ha sido los atochamientos, el taco, como se conoce La congestión coloquialmente, vehicular. ha bajado en cerca de 25%. Epa. ¿Sabes cómo lo lograron? ¿Cómo? Con una medida que acá también se estuvo discutiendo en algún Analizando, minuto, ¿sí? analizando, y es poniendo un peaje al ingreso de Manhattan, de algunas zonas, obviamente, aquellas zonas que estaban más congestionadas, pusieron un peaje no menor de $9 durante las horas peak para ingresar precisamente a esta área de Manhattan, que excluye algunas, obviamente, más icónicas, pero por lo menos el centro de Manhattan, tú para ingresar en horario peak tienes que pagar $9 adicionales. Y eso invita a las personas a buscar vías alternativas para evitar el gasto. Mira, ¿Esa es un yo poco creo que la idea? acá hay varios efectos. ¿Ya? Sí, primero, más que vías alternativas, yo creo que un Transporte mayor público. uso de transporte Claro, público. sin Y de duda. hecho, yo creo que lo más interesante de este proyecto, además de que obviamente lograron disminuir fuertemente el tráfico, lo más interesante es que hasta ahora, y ojo que esto es desde enero de este año hasta mayo de este año, o sea, Claro. estamos hablando de tan solo 5 meses, la MTA, que es la Autoridad Metropolitana de Transporte, ha recaudado $216 millones en ingresos gracias únicamente a este peaje. Mira. Y lo interesante es que esta plata y todo lo que se espera recaudar, que de hecho se está esperando recaudar a futuro en torno a $15.000 millones, toda la plata que se recaude va a ir a modernizar y a mejorar la infraestructura, que igual ya en Nueva York es bastante buena, Sí. ¿no es cierto?, el transporte público, pero va a ir a mejorar y a modernizar el transporte público de la ciudad. Entonces acá tienes varios efectos. Primero es, obviamente, bajar el nivel de tráfico, baja también el nivel de contaminación, ¿no es cierto?, cuando más gente opta por usar medios de transporte públicos, y hace además que toda esta plata que se recauda pueda ir a mejorar el sistema de transporte público. Y un poco lo que tú decías, que probablemente la gente busca rutas alternativas y todo. Fíjate que una de los grandes razones de los detractores de esta medida es que sí va a haber un aumento importante en otras zonas, un aumento importante de tráfico en otras zonas, y eso no ha ocurrido. Fíjate que en áreas adyacentes, como puede ser Long Island, Westchester, parte de New Jersey, el tiempo perdido en el tráfico también disminuyó en torno a un 9%, que es menos a lo que disminuyó obviamente en Manhattan, pero lejos de lo que uno pensaba que podía haberse aumentado precisamente porque uno busca rutas alternativas, ha disminuido. Entonces ha sido una externalidad positiva, se llama eso en economía, que con una medida puedes lograr varias cosas a la vez, varias cosas positivas para la sociedad a la vez, que es bajar la congestión, bajar la contaminación y además poder tener ingresos para invertir y mejorar la red de transporte público. Interesante, lo hemos dicho tantas veces, de repente ideas que funcionan en otros lugares, estar monitoreando para ver si son aplicables a nuestra realidad, y para eso evidentemente es fundamental que la recaudación vaya para lo que esté destinado y que la gente vea ese impacto. Indudablemente, no hay que inventar la rueda, al final es poder traer buenas ideas y que esté la voluntad. Yo creo que eso es lo principal, que esté la voluntad para atreverse también a hacer este tipo de medidas. Habrá que seguir monitoreando Nueva York a ver cómo va este plan piloto. Son las 2:08 de la tarde. Las finanzas humanas se toman a esta hora de la tarde en Tele 13 Radio. Escuchas El Fin del Dinero. Día viernes de Chocale.cl, como siempre nos acompaña su director, don Maximiliano Valdés, con su columna, temas destacados de la semana. ¿Cómo estás, Max? ¿Cómo te va? Hola, Max. Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, de manera excepcional, día jueves, pero siempre a puertas de los fines de semana para cerrar una semana que en lo hábil o en lo laboral ha sido más corta. Sí, es una semana un poquito más corta. Además, ustedes lo mencionaron al principio, empiezan las vacaciones de invierno. Ya las autoridades están bastante pendientes respecto de lo que vaya a pasar, tanto en las carreteras, porque es fin de semana largo, entonces hay varias medidas de contingencia en carreteras y también en los aeropuertos. Ahí la idea, siempre la recomendación en temporada alta, en el caso de vuelos nacionales, habitualmente la recomendación es llegar 2 horas antes, bueno, sumarle 1 hora más, es decir, 3 horas para vuelos nacionales y 4 horas para vuelos internacionales desde el aeropuerto Santiago, sobre todo pensando en que hay distancias largas que recorrer, hay trámites también, los trámites migratorios, que todavía además hay grandes desafíos que no están completamente resueltos, entonces llegar con tiempo para hacer
los trámites y tener un vuelo sin contratiempos. Aquí en Chile, dentro de las medidas, ya lo decía Andrea Rivera, muy comunes para estos fines de semana largos, para las carreteras, salida y entrada en los, digamos, fines de semana largos, es la baja de los peajes en determinados horarios, Claro. para incentivar. Ahora, en cuanto a lo que decía Pamela, Max, ¿tu opinión, tú crees que es aplicable en Chile algo como lo que se hace en Nueva York en este tipo de situaciones, para descongestionar ciertos puntos, aplicar un peaje y eventualmente esa plata, lo que se recaude, que vaya en beneficio de la ciudad? El debate sobre la tarificación vial en Chile no es nuevo, o sea, se ha dado, y la claro. verdad es que es bastante, impopular porque termina siendo también una medida regresiva, es decir, verdad. aquellas personas que tienen menores ingresos no tienen la capacidad para poder pagar ese pasaje, y lo que estás permitiendo, digamos, que aquellas personas que tienen mayores ingresos sí pueden pagar por el peaje para poder entrar al centro. Entonces, es un debate que termina siendo incómodo, Sí. y sobre todo porque además uno le suma lo que sucede con las autopistas urbanas, donde hay cierto descontento de grupo de la población con estos movimientos de no más tag, por ejemplo. Entonces, al final, si tú además le sumas otra cosa, empieza este debate de, bueno, pero si yo pago el permiso de circulación y me están añadiendo más y más y más cobros. Pero lo que es claro es que hay que desincentivar el uso de los vehículos, en el caso particular de Santiago, en el centro de las ciudades. Ahora, eso tiene que venir acompañado de más medidas. Uno ve en otros países, por ejemplo, en Reino Unido, lo que hay, y que están estas autopistas, estas vías orbitales, Sí. como nosotros tenemos Vespucio, están los park and ride. Entonces hay estacionamientos Claro. que son baratos, asequibles, para que efectivamente la gente estacione su vehículo en puntos de transbordo, Claro. para que Claro. después tú puedas Usar el tomar el transporte transporte público, público. claro. Pero esto acá de que, o sea, si esperan hacer esto cobrando 50 pesos el minuto, yo lo veo bastante difícil. Obvio. Sí, va a generar ruido y una medida bastante poco popular o Sí, impopular. en todo caso lo que decías, porque cuando salieron todo lo de las autopistas uno decía con estos cobros en hora punta, en hora de saturación, ¿no es cierto? Nadie va a pasar y uno pasa hoy día en estos horarios y sigue estando lleno. Entonces, yo creo que va por Lo lo que mismo tú dices. en el metro, ¿ah? cuando están estos Incentivar. horarios valle, Claro. etcétera, la verdad es que las personas no están reaccionando ante la demanda termina siendo inelástica. Claro. O sea, al final no están reaccionando tanto al factor precio, porque la gente efectivamente es súper razonable, quiere tratar de dormir más en la mañana, quiere tratar de disfrutar tiempo con sus familias en la tarde, y por lo tanto, cuando tú terminas de trabajar, lo primero Te que vas, quieres es lógico. llegar a tu casa lo antes posible. Sí. Y eso es, al final va mucho más allá de la tarifa que tú estés pagando en el transporte público o en las autopistas. De todas maneras, un tema que seguramente seguirá dando que hablar. Tema destacado, ¿con qué partimos hoy día, don Maximiliano Valdés? Partamos por uno de los grandes temas de la semana, porque finalmente ya lo que es el subsidio a la tasa de los créditos hipotecarios es una realidad. Esto ha sido una discusión bastante rápida. O sea, recordemos que en enero se hizo este planteamiento de parte de diversos gremios, como la Asociación de Bancos, la Cámara Chilena de la Construcción. El gobierno acogió favorablemente esta propuesta, la impulsó en el Congreso. El Congreso le dio bastante celeridad a la discusión parlamentaria, y finalmente la ley se aprobó, se despachó, se han publicado los reglamentos y se llamó a una licitación finalmente para que la banca pudiese participar y así tener este beneficio, Max, que va acompañado recordemos también el beneficio quizás, ¿no es cierto? Para los que nos están escuchando, que es precisamente subsidios en las tasas de los créditos hipotecarios dirigidos a la compra de viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. O sea, eso también es importante mencionarlo, y esto va directo desde los bancos. Al final hubo una licitación, como estabas contando recién, y uno no tiene que postular este subsidio, Claro, es sino automático. que es automático, ¿no es cierto? Exacto, es automático. Lo que tienen que hacer las personas es básicamente acercarse a su institución financiera, y esto es para propiedades en el fondo que están promesadas durante este año. Eso es súper importante tenerlo en claro. Para viviendas nuevas, lo decíamos, hasta 4.000 UF. La idea acá es dinamizar la industria inmobiliaria, por una parte deshacerse del stock Del que stock. está disponible, a su vez también que las inmobiliarias empiecen a pensar ya en los proyectos que vienen y poder darle movimiento a esta industria. Con esta ley lo que se estableció es un subsidio al dividendo, se
se materializa en una baja de 0,6 puntos porcentuales en la tasa de interés del crédito hipotecario. Entonces, por ejemplo, si una entidad financiera ofrece una tasa del 5%, con el subsidio se reduce a 4,4%. Y sobre eso, además, porque ayer pasaron varias cosas, Banco Estado aprovechó de que se anunciaron los resultados de esta licitación para lanzar una campaña de hipotecario. Ya no le llaman hipotecazo, le ponen otros nombres, pero es una campaña con una tasa de 3,4%, donde los requisitos son más o menos parecidos a los del subsidio. De hecho, esta tasa de 3,4% tiene incorporada la variable subsidio dentro de esto, para que las personas puedan acceder. Ya está disponible a partir de hoy este beneficio, que se aprovecha, digamos, las ventajas de este programa de FOGAES y del nuevo subsidio a la tasa hipotecaria que fue aprobada por la ley. Y ahí, bueno, uno se puede acercar a esta entidad financiera a través del sitio web, la aplicación móvil, los ejecutivos, ¿cierto?, para poder acceder a este beneficio, que además, ofrece vivienda, en el fondo, financiamiento de hasta el 90% con plazos de hasta 30 años, e incluye, como yo les decía, estos 60 puntos base que están incluidos en el subsidio. En el fondo hay 60 puntos base, pero para poder llegar a los 100 puntos que te descuentan de la tasa, ahí también hay un esfuerzo por parte del banco. Ahora, si uno tiene, en el fondo, está mirando una vivienda por sobre las 4.000 UF, también hay una propuesta del banco, en torno una propuesta alternativa, propuesta alternativa de 4,4%, que está, digamos, bastante semejante a la tasa promedio que ha ido observando el Banco Central durante el mes pasado, según los últimos datos, al mes de mayo. Max, tú lo decías. Perdona, remarcar, Pame, lo que decía con respecto a que tiene que ser compra de viviendas nuevas y hasta 4.000 UF. Exacto. Para entrar automáticamente. Para entrar a este 3,4%. A este 3,4%, claro. Y de igual manera el Banco Estado ofrece una alternativa si uno no ingresa de manera automática con estos requisitos. Y hay una cosa paréntesis, 4.000 UF, para quienes nos están escuchando, son casi 157 millones de pesos. Perfecto. Y ahí yo quiero hacer dos alcances. El primero es que no es el único banco, ¿no es cierto? Porque acá hubo una licitación. Obviamente ayer conocimos la campaña de Banco Estado, pero no es el único, sino que uno puede ir a diversos bancos de la plaza y también tienen tasas interesantes. Y lo segundo que me gustaría es que tratemos de aterrizar con números cuánto implica esto, porque efectivamente hemos estado hablando de la tasa, pero yo diría que acá nadie maneja mucho si 3,4 es alto, es bajo, etcétera, sino que lo que manejamos todo finalmente es, bueno, cómo me impacta el bolsillo y cuál es el dividendo que termino pagando. Sí, respecto de las instituciones, claro, que en el fondo están con que va a aplicar el subsidio, está Banco Estado, está Santander, Banco de Chile, Internacional, Scotia, BCI, Itaú, Vice, Banco Falabella, Consorcio, está Copeuch por el lado de las cooperativas y está Mutuo Hipotecario Renta Nacional. Ya, o sea, al final uno ve que es una bien oferta amplio. bastante amplia en la industria. No están todos los mutuos hipotecarios, no están, pero hay alternativas. Pero la verdad es que está buena. Prácticamente toda la banca que está participando en este beneficio. Pero claro, a ver, aquí ¿cuál es el beneficio? Es que finalmente las tasas de mercado se van a empezar a mover en torno entre el 3,42 y el 3,90%, que es muy por debajo de este 4,5%. Además, en términos de, considerando el subsidio, la garantía estatal, los requisitos de ingreso van a bajar. Por ejemplo, para un crédito de 3.600 UF a 30 años, la renta mínima exigida va a caer en más de 400.000 pesos mensuales. O sea, en el fondo, lo que te exigen que tienes que ganar para poder acceder al crédito, sabemos, hay ciertos cálculos, pero generalmente es un tercio de la renta. Además de eso, el dividendo podría disminuir hasta en 100.000 pesos mensuales, lo que se traduce evidentemente en un beneficio para el bolsillo de las personas. Tú dijiste que tienen que estar promesadas dentro de este año. ¿Hasta cuándo dura este beneficio? Durante 2 años, o sea, hasta mayo del 2027, y hay 50.000 cupos. Además de eso, también hay un lote, digamos, de este beneficio, de este subsidio, que está reservado para aquellos beneficiarios del... No me quiero equivocar porque por ahí después lo puedo confirmar, pero es uno de las políticas de vivienda, el DS, no sé cuánto, pero que ahí también hay un factor adicional, digamos, también de claro, importante el punto de difusión y comunicación, sobre todo asumiendo que es automático y que las personas van a tener que acceder a esta información para saber si están dentro de independiente que cumpla los requisitos. Sí. Si clasificaste o no, en definitiva. Indudablemente. Yo creo que otro punto es
cómo efectivamente termina impactando en la industria inmobiliaria, porque parte importante de esto, además de para obviamente beneficiar a todas las personas que quieran comprarse una vivienda, también es para poder ayudar al sector inmobiliario que ha estado muy, muy golpeado y ha vivido una crisis los últimos, no sé, 2-3 años. Y la construcción es clave, digamos, un sector clave dentro del país. Empleo, es clave para el empleo. Exacto. Eran 6.000 cupos reservados para viviendas de hasta 3.000 UF que forman parte del programa de integración social de DS19 del MIMBU. Perfecto. Ese es el detalle que me faltaba. Ya, perfecto. Vamos a tener que estar atentos porque seguramente esa respuesta a tu pregunta, Pame, la vamos a conocer con el paso del tiempo, si finalmente esto tiene un impacto serio y un impacto positivo en el sector inmobiliario. De todas sin duda. maneras. ¿Algo para cerrar de este tema? Respecto a este tema, no, simplemente que el llamado que hizo la Asociación de Bancos ayer es una invitación a que los clientes revisen las ofertas, que se acerquen a las instituciones bancarias y que los clientes coticen. Ese fue comparen, sí, eso es clave. O sea, la tasa que tú puedes obtener en un banco respecto de otro puede variar. Hay que revisar también, ojo, que muchas veces hay ciertos productos que vienen apalancados. También, obviamente, revisar las condiciones de ellos. Son las 2:19 de la tarde. Estás escuchando El Fin del Dinero por Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Como todos los días bien, nos acompaña Max Valdés de Chocale.cl. Segundo tema destacado de la semana, don Max. ¿Han escuchado hablar de la libertad financiera? Qué gran sueño, ¿no? Conceptualmente suena muy bien. ¿Qué quiere decir la libertad financiera? ¿Qué es la libertad financiera? A ver, muchas personas aspiran a vivir una vida sin tener jefe, ser independiente, sin tener horario y con ingresos pasivos, es decir, ingresos que se generan a partir de rentas que obtienes, por ejemplo, a través de inversiones que hiciste en el pasado, no sé, comprar propiedades y que estés recibiendo los cobros de arriendo, por ejemplo. Y de eso se trata la libertad financiera, que es un concepto que en Estados Unidos se habla harto. Sabemos obviamente las diferencias entre la economía chilena y la economía norteamericana, porque claro, ahí es muy legítimo preguntarse si este concepto que además se ve mucho en las redes sociales, o sea, hay que tener en cuenta aquí que muchas veces están hay influencers, que son finfluencers, son los influencers financieros. Claro. Hay algunos que hemos observado, digamos, en los últimos años que están efectivamente como hablando de libertad financiera y nos muestran una vida de libertad, o casi una vida que se acerca a la libertad financiera. Y eso a las personas les genera un poquito de frustración. Hay gente que se interesa, pero en el fondo es como, ¿yo puedo llegar a aspirar a esto? Es una idealización, digamos, un objetivo que es muy difícil de alcanzar y es un debate que tenemos que tener. Claro, yo creo que el sueño del pibe, o sea, a todos nos encantaría, ¿no es cierto?, tener estas rentas pasivas y poder dedicarnos a no trabajar, porque yo creo que eso tampoco es algo que todos queremos, sino por lo menos hacer otro tipo de cosas o no estar obligados a, por ejemplo, muchas veces permanecer en un trabajo que puede no gustarte, pero que no tienes mucha alternativa porque no tienes esta flexibilidad económica, ¿o no? Sí, y un poco lo que dice Max, cuando se habla de manera tan categórica de temas que son súper variables, realidades higiénicas de otras personas, claro, a veces también me causa algo de pudor en general, cuando hay personas tan fundamentalistas que esto es así, tienes que hacer esto. Las realidades de las personas son totalmente distintas, independiente que pueden dar muy buenos consejos, pero asumiendo que todos vivimos realidades. Sí, partamos de la base, la diferencia, digamos, que hace entre las personas que tienen hijos y las personas que no lo tienen. Hay muchos de estos influencers que no tienen hijos aún, claro. Entonces evidentemente que uno dice el kilo guagua es muy caro, todos lo sabemos. Así es. Pero aquí lo importante es tener en cuenta, primero en términos de definición, para que hablemos concretamente qué es la libertad financiera, es la capacidad que tiene una persona para poder vivir de la rentabilidad de sus inversiones, de los ingresos procedentes de sus activos o de sus ahorros, y también esto implica tener las finanzas ordenadas y contar con las capacidades para tomar buenas decisiones financieras, es decir, es una especie como de tener la vida relativamente asegurada con un buen pasar. No es ser millonario, ojo, no. ¿ya? Es tener un buen pasar. Pero eso ya hace que ¿Y cuánta gente se puede dar el lujo de hacer esto? sea relativamente difícil. Pongamos lo que no impide es que uno, o sea, alguno de estos influencers te puedan dar consejos para apuntar si tú quieres llegar a lo más cerca, justamente, y acercarte a ese estado ideal que seguramente no todos llegan. O por lo menos a que contribuya a tu sueldo que generas trabajando. Por ahí va, sí. Hablemos con cifras. Dale. Porque los números desmienten el sueño de la libertad financiera en Chile. Durante 2023, la encuesta suplementaria de ingresos del Instituto Nacional de Estadísticas del INE, cuyos datos se difundieron en agosto de 2024,
2024, por eso todavía no hay encuesta, todavía no tenemos los datos del año pasado. El ingreso laboral promedio en Chile alcanzó los 826.000 pesos líquidos mensuales, pero el ingreso mediano, que representa a la persona que se ubica justo en la mitad de los ocupados, fue apenas 582.000 pesos. Es decir, la mitad de quienes trabajan en el país ganan menos de 582.000 pesos, y esto evidencia que para la mayoría de las personas ahorrar e invertir con miras a generar ingresos pasivos es una posibilidad lejana. Muy remota. Muy Sí, remota. Es lo que hablábamos en cuanto a las diferencias. Insisto, entregar tips o entregar recomendaciones para apuntar al ahorro, a la inversión, está súper bien. Pero muchas veces cuando se habla con tanta seguridad de algo que tiene que ser así, muchas veces no todos pueden ¿Te hacerlo. puedo decir algo? Yo creo que también depende de la definición que uno quiera darle a flexibilidad financiera. Porque claro, o sea, el sueño del pibe es... Libertad financiera flexible. Perdón. No, Es que sería ya, otro yo me concepto. voy por flexibilidad Ya, quizás, ya. más que libertad financiera. Precisamente a eso apuntaba, que probablemente para muchos es muy difícil poder vivir de rentas pasivas, pero sí lo que puedes hacer es tratar de planificarte lo mejor posible para no verte entrampado al final en que si tienes una emergencia tienes que salir a recurrir a deuda, o que puedas darte ciertos gustos, obviamente, no sé, viajar, hacer otro tipo de actividad. Entonces yo creo que quizás habría que cambiar el switch de libertad Sí. financiera a flexibilidad financiera, ¿o no? Te están cambiando el concepto. Max, Perdón, acá. Max, acá. No, y quiero dar... Podemos quiero dar- podemos hacer una nueva nota. Me hace sentido. Quiero dar un dato importante a propósito de esta encuesta, es que un cuarto de la población ocupada en Chile ganó más de 1 millón de pesos mensual el año 2023 y apenas un 3% supera los 3 millones de pesos. Imagínate. Entonces, al final, si el 3% de la población gana por sobre 3 millones de pesos en Chile, la verdad es que Es difícil. pensando en los costos, o sea, es cosa... O sea, agarremos un sitio web de propiedades y veamos, bueno, cuánto cuesta arrendar una propiedad, cuánto cuesta vivir, cuánto cuesta Claro. los colegios, cuánto cuesta la salud, ¿cierto? Y la verdad es que los números no cuadran para efectivamente tener ahorros e inversiones que puedan garantizar un buen pasar cuando pensemos, no sé, en libertad financiera. Hay muchos que aspiran a llegar a los 40, 50 años y eso es difícil. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de ingresos altos. El problema no es únicamente cuánto se gana, también es cuánto se gasta. Los estilos de vida actuales, más consumo, viajes, gastos escolares, las salidas, los digamos vacaciones, etcétera, dificultan el hábito del ahorro incluso para quienes tienen ingresos que se mantienen, digamos, en cifras como digamos aceptables. Hay caminos más realistas, expertos que nosotros consultamos, y el reportaje acaba de salir en chocale.cl, proponen redefinir la libertad financiera. Ah, ¿viste? Ahí está lo que yo Epa. decía. Claro. ¿Y no hablan de flexibilidad financiera por casualidad? Dice, Es lo mismo. En vez de pensar en dejar de trabajar a los 40, se puede aspirar a una libertad parcial, como por ejemplo generar ingresos pasivos que permitan reducir la jornada laboral, Claro. que permitan, por ejemplo, independizarse, generar un nuevo negocio, o sea, tratar como de llegar a ese estándar, y pensar también en la autonomía financiera como una meta alcanzable, que es salir del endeudamiento, salir de las deudas de consumo, de las tarjetas de crédito, de los créditos de consumo, contar con un fondo de emergencia, efectivamente. O sea, siempre se recomienda tener un fondo de emergencia Claro. entre 3 y 6 meses tus ingresos ahorrados en caso, por ejemplo, que pierdas la pega o que venga, no sé, una pandemia, Claro. ¿cierto? Que haya Imponderables varios. Claro, exacto. Pero acá el gran desafío es que la desigualdad en nuestro país sigue siendo una barrera estructural para alcanzar la libertad financiera, y por lo tanto, en general, cuando uno, mi recomendación en personal, es que cuando uno vea en redes sociales a personas hablando de libertad financiera, piense solamente de que en Chile el 3% de la población gana más de 3 millones de pesos mensuales. Sí, para quedarnos quizás con un tono más optimista, también decir cuanto antes uno empieza a prepararse, Es verdad. también es, no sé si más Sí. fácil es la palabra, pero es más alcanzable Es mejor. otro tipo de metas. Entonces, si Sin uno duda. llega a los 50 y dice, pucha, yo me quería jubilar a los 50 y en verdad no logro tener ningún tipo de renta pasiva, es difícil. En cambio, si uno cuando sale a trabajar, no sé, 23, 25 años, empieza, mira, sabes que yo todos los El meses, hábito del ahorro. voy a ser ordenado y voy a ahorrar esto y voy a invertir esto para el día que yo cumpla 50 quizás poder tener una ayuda, es distinto. Sí, Sí, mejor. no quiero dejar a la gente con un pesimismo, pensando en Un un fin de gusto semana amargo. largo, un gusto amargo. Es simplemente pensar en cifras realistas. Y cada Sí. contexto, cada familia es distinta, cada realidad, y ahí la invitación es tratar también de adecuar los presupuestos, tratar de ahorrar, etcétera, pero pensando que la libertad financiera es un concepto que está un poquito esquivo. Muy Es interesante. verdad. Max Muy Valdés, bueno. director de Chocale.cl, muchas gracias por habernos acompañado de manera excepcional este día jueves. Gracias, Muchas Max. gracias, buen fin de Y un buen semana. dato a propósito de libertad financiera, ustedes
ustedes saben que en Mercado Pago pueden ahorrar con distintos objetivos. Se trata de una nueva función que permite distintos fondos específicos, patente, matrícula, vacaciones o cualquier objetivo que te propongas. Lo mejor es que ese mismo dinero ahorrado puede crecer todos los días sin hacer absolutamente nada. Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre. Y nosotros ya nos vamos, pero quédense porque viene Lo que marca la tarde con Agustín Lizana y nos volvemos a encontrar el lunes. Buen fin de semana para todos. Buen fin de semana, Abrazos. que estén muy bien. Chau. Chao, chao. Fueron 30 minutos de información para hacerte la vida un poco más fácil. El lunes, Diego Sánchez